Buenas tardes. Es un decir por el tiempo, pero buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Como también es costumbre, les recuerdo la conferencia anterior, por si alguien está interesado en verla, tanto en YouTube como poniéndose en contacto con nosotros, se la podríamos facilitar. Era materiales utilizados en la joyería del Antiguo Egipto que nos dio doña Laura Di Nobile Carlucci. Es una directora del Centro de Estudios Artísticos Selva y es licenciada en Historia del Arte. Fue una conferencia magnífica, evidentemente sobre unos temas que aquí pues debatimos poco porque están relacionados con la joyería, pero también con la egiptología, que es un tema y una materia realmente interesante. Hoy, para no perder más tiempo, tenemos una conferencia y un conferenciante especial. Si para mí siempre es un honor y un privilegio presentar a los ponentes, hoy lo es doblemente. Primero, por la categoría del ponente, sin disminuir ni mucho menos la categoría de los demás, pero en este caso estamos hablando del nuevo presidente del Instituto Gemológico Español, del IGE, antiguo director de la Escuela de Ingenieros de Minas, ingeniero de minas, y como datos académicos también les diré que es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en gemología por el Instituto Gemológico Español en el año 88, catedrático de Universidad del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, que está situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica, profesor de mineralogía y cristalografía. En cuanto a la gestión académica, aparte de eso, mineralogía industrial dentro de gemología 1 y 2, mineralogía industrial y medioambiental, rocas minerales industriales y técnicas analíticas de mineralogía y petrología figuran entre sus competencias profesionales. Es director del Museo Histórico Minero Don Felipe Berbón y Grecia, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid desde 1984 hasta la actualidad. Director de la Escuela Técnica Superior, como he dicho ya, desde el año 2008 hasta junio de 2012. Ha sido director gerente de la Fundación Gómez Pardo, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la UPM desde junio de 2012 hasta diciembre de 2015. Tiene pues, innumerables publicaciones, tesis doctorales y proyectos dirigidos. Esto no hace nada más que avalar la categoría docente y profesional del ponente, que además ya digo que nos honramos en tenerle como presidente del Instituto Gemológico Español y además pues con una trayectoria que estamos intentando, encabezados evidentemente por él y dirigidos por él, de promover el instituto pues en unas cotas que son realmente ambiciosas y que creo que a todo el mundo con el tiempo satisfarán. Así que creo que las gemas en el mundo islámico, que es el tema que nos va a desarrollar hoy, es un tema interesantísimo, evidentemente mucho más largo de lo que se puede dar aquí en esta hora que tenemos, pero que, bueno, se ha podido ajustar, creo yo, a este tiempo. Verán ustedes que el tema merece la pena el dar no una conferencia, sino varias. Pero en principio nos tenemos que conformar con esta muestra, que creo que va a ser suficiente y exhaustiva, para que vean la maravilla de las gemas en el mundo islámico. Don Benjamín Calvo Pérez, como he dicho, doctor ingeniero de minas y presidente del instituto, al que tengo el honor de presentar hoy, va a comenzar ya cuando quiera la conferencia y espero que sea del agrado de todos ustedes, como no puede ser menos. Gracias por su asistencia. Gracias, muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por su asistencia. Los elogios y la enumeración de, llamémosles, méritos que ha dicho José María no avalan más que una cosa, y es que lleva ya muchos años en la docencia y claro, a lo largo de muchos años pues se acumulan muchos cursos y se acumulan muchos cargos. Pero no le hagan caso. El único mérito de estar aquí es que soy muy aficionado, soy gemólogo, eso sí, y me honro en serlo, y muy aficionado a la historia y a la gemología. Y de alguna manera quisiera conectar estos dos mundos tan interesantes, aunque reconozco que soy aficionado en ambos. Como sé que entre los presentes hay personas muy cualificadas
historiadores de arte, historiadores de historia de las gemas y de historias de la joyería y expertos en muchas de las cosas en las que yo soy un mero aficionado, anticipo que pido disculpas por los errores que pueda cometer o por las imprecisiones o por la superficialidad del tratamiento que tendrá necesariamente la exposición. Voy a hablar de pie porque estoy más cómodo. Yo en esta casa, que es la mía y la de ustedes, he dado muchas charlas y me encuentro más cómodo estando de pie. Usaré el micrófono no porque sea necesario, porque afortunadamente aquí se oye bien, sino porque, como se está grabando para YouTube, es necesario usar el micrófono. Así que me disculparán que utilice el micrófono de ambiente o el micrófono este de mano. Bien. Empiezo mi exposición. Antes de empezar a hablar de las gemas en el mundo islámico, quisiera hacerles... Se está grabando, ¿verdad? Sí. Hacerles algunas consideraciones iniciales. He tenido el honor de dar tres conferencias más dentro de estos ciclos que brillantemente organiza don Enrique Marcos, que me invita con insistencia a que venga con frecuencia y vengo con la frecuencia que puedo. La primera fue, o alguna de ellas fue, sobre las gemas en la antigüedad, los egipcios, los sumerios, los hititas y toda esta gente. La segunda fue sobre las gemas en el Imperio Romano y concluía yo aquella conferencia en la caída de Constantinopla. Esta tercera quisiera hacerla sobre las gemas en el mundo islámico y en todas ellas hago la misma reflexión inicial, porque creo que es la que sirve de hilo conductor a lo que voy a exponer a continuación. La historia, como digo, se hace con hilos conductores, que pueden ser muchos. Normalmente se utilizan como hilos conductores de la historia las guerras, los monarcas, los reyes, los emperadores, los imperios, las catástrofes, las hambrunas. Pocas veces otras cosas, aunque mi percepción es que la historia contemporánea está cambiando su enfoque y cada vez se acude más a los ambientes sociales de la historia, a ver cómo vivían los pueblos durante los distintos reinos, no tanto cómo eran los que gobernaban, sino cómo vivían los pueblos. Hay muchos ejemplos de lo que digo. Ahora estoy leyendo un libro de Juan Pablo Fusi muy interesante sobre historia contemporánea que tiene exactamente ese enfoque. Pero entre otros temas que se pueden tocar, pues están desde luego las costumbres, los idiomas, las invasiones, los vestidos, la gastronomía y también las gemas. Es decir, las gemas como objetos suntuarios o manifestaciones de poder, pero también manifestaciones artísticas que se utilizan en la confección de verdaderas piezas de arte, pues pueden ser un hilo conductor de la historia. Y ya que estamos en el Instituto Gemológico y ya que nos gustan las gemas y nos gusta la historia, pues vamos a seguir este hilo, ¿no? Yo opino, y al final haré una reflexión sobre el tema, que la historia de las gemas va unida indisolublemente a la historia de la riqueza y del poder. Eso es evidente. Pero también a la historia del arte y a la historia de las civilizaciones, de manera que el enfoque que se le pueden dar a las gemas es muy variado, muy diverso. Y yo quisiera, dentro del poco tiempo que hay, que fueran ustedes conscientes al final de la charla de que hay unos enfoques sociales que no quisiera dejar de mencionar y que tienen que ver con las gemas en el mundo actual. Pero eso será al final. Otra segunda reflexión se refiere más explícitamente o más específicamente a la charla que voy a tener el honor de dar hoy. Es la siguiente. El arte islámico es un concepto erróneo, probablemente. Es un concepto artificial. No existe un arte islámico. Hago citas de, como pueden ver, en muchas transparencias hago citas de páginas web para que aquellos que estén interesados puedan ampliar la información que les doy en las fuentes que yo mismo he manejado. Entonces, el concepto de arte islámico es un concepto artificial. A diferencia de las artes cristianas, el arte islámico engloba una enorme cantidad de culturas que no son islámicas, o que pueden no serlo, como pueden ser desde chinos, mongoles, turcos, persas, mudéjares, muladíes. Es decir, a lo largo de la historia muchos pueblos han desarrollado artes que englobamos bajo el cajón desastre de arte islámico, pero no lo son. No existe unidad en las artes que se podrían llamar islámicas. Y a título de ejemplo, el Metropolitan Museum of Art en Nueva York hace tiempo ha cambiado la denominación de sus galerías. Ya no existe el término arte islámico y, por el contrario, sus galerías son arte de Arabia, de Turquía, de Al-Ándalus o lo que sea.
el esquema de hechas estas dos observaciones iniciales, que considero convenientes, quisiera decirles cómo voy a desarrollar la exposición. En primer lugar, unas palabras sobre el concepto de Islam y los primeros tiempos del Islam, las gemas en el Corán y planteamientos ortodoxos. Muy poco dedicaremos a esto, aunque habría bastante que decir, pero en fin, no es lo más interesante. Y luego iremos pasando revista a algunos de los imperios islámicos hasta llegar al mundo islámico en la actualidad. Es decir, haremos una especie de secuencia histórica saltando de siglo en siglo de una forma un poco desordenada. El concepto del Islam. El Islam, como ustedes saben, todos, es un concepto religioso. Significa, Islam, sumisión a Dios, el Altísimo. Es un concepto monoteísta que se basa en la obediencia y en el abandono, la negación de la idolatría. Los musulmanes son aquellos que se someten a la sumisión de Dios. El libro sagrado es el Corán, dictado a Mahoma por Alá a través de Jibril, el arcángel Gabriel. Es un concepto religioso, pero inevitablemente comporta una gran cantidad de connotaciones políticas, históricas, sociales. Es un libro revelado y es curioso, he hecho muchas consultas tratando de ver dónde se citan las gemas en el Islam y se citan muy poco. En el Islam se citan muy poco las gemas y siempre con una connotación de referencia a algo superior. Es decir, son bendiciones o metáforas. Los rubíes o el coral o las perlas significan la fidelidad, la amistad, la lealtad. Es decir, no como tales gemas, que no se les da excesivo valor, sino como manifestación de virtudes humanas. Como saben también, la hégira se produce el 16 de julio del año 622 de nuestra era. Ahora mismo estamos en el año 1437 de la hégira, y lo que se conmemora en la hégira es la emigración que no huida, dicen los musulmanes con mucho cuidado, emigración de la Meca a Medina del profeta. Luego murió el profeta 13 años después. Los 4 primeros califas que suceden a Mahoma son los que aquí se citan, y en esa época estos 4 primeros califas lo que consiguen es más o menos conquistar parte de la península de Arabia. Mejor dicho, lo he expresado mal. A la muerte del profeta Mahoma se había conquistado una gran parte de la península de Arabia. Los 4 califas siguientes, los 4 califas que se llaman ortodoxos, que se suelen llamar ortodoxos, ya expanden el imperio musulmán o la dominación musulmana, conquistando gran parte del imperio persa sasánida, Egipto, Libia y una parte de África casi hasta Túnez. Y posteriormente ya los omeyas son los que se extienden el imperio o extienden el Islam por todo el Magreb y por gran parte de España hasta llegar a las cordilleras cantábricas, como todos bien conocen. Durante este periodo, que es un periodo guerrero, es un periodo de expansión, es un periodo de guerras civiles, el califato rashidún o el califato ortodoxo no se distingue por la gran cantidad ni por la variedad de sus gemas. En general, durante los periodos de guerras o los periodos muy conflictivos, como sucede en la actualidad en el mundo musulmán, pero de eso hablaré al final, no se caracterizan estos periodos por una gran proliferación de gemas o de bienes suntuarios, ¿no? Entonces, según la tradición, dice que Mahoma usaba un sello de plata con una cornalina, y luego es verdad que se dice en la tradición musulmana que hay algunas gemas que se pueden usar siempre que no se usen anillos de oro, solo los hombres, evidentemente, no las mujeres, y luego que ciertas gemas pues provocan las bendiciones divinas y las virtudes en la oración. He puesto una cornalina, como ejemplo, no porque sea muy importante. Esta cornalina engastada en no es musulmana, es bizantina, pero la he puesto simplemente por alusión a la cornalina que al parecer, según la tradición, utilizó Mahoma. Bien, el siguiente periodo es el califato de los Omeya, que como he dicho antes, se caracteriza por la gran expansión. Esta es la parte a la muerte del profeta, esta es los 4 primeros califas y luego ya el gran territorio hacia el oeste y hacia el este. Aquí hay un detalle de la expansión hacia el este, hacia el Valle del Indo, de los califas rashidunes y de los califas omeyas, sobre todo de los omeyas.
Por el oeste conquistan toda la zona bereber, el norte de África y gran parte de España. Por el este consiguen pasar el paso de Quiver y entran hasta el Valle del Indo y llegan casi hasta el Ganges. Es decir, los territorios que conquistan los omeyas son realmente espectaculares. Durante este periodo sí ya hay un desarrollo de la joyería o de la gemología, si bien más que joyería de objetos de uso personal, lo que se desarrolla en este periodo, por lo que he podido ver, son objetos de artes suntuarias, pero para uso doméstico, es decir, o para uso en palacios, vasijas, cuencos y otros objetos, como ahora veremos algunos ejemplos, pero no tanto objetos para ponerse. Se imitan los modelos o las figuras que proceden del arte bizantino o del arte sasánida, es decir, los musulmanes al extenderse hacia el oeste y hacia el este asimilan gran parte de las culturas que van conquistando. Por ejemplo, en el Museo Benaki de Atenas, que yo he tenido la ocasión de visitar, existen estos pendientes que son omeyas, pero que reproducen esta figura de dos palomitas enfrentadas con perlas. Aquí había perlas, esos son perlas, que algunas se han caído, y son palomitas enfrentadas. Este es un motivo romano que se puede ver a lo largo de todo el Mediterráneo, en muchos mosaicos romanos, en muchos sitios, las dos palomas bebiendo, las dos palomas enfrentadas. Y los omeyas lo que hacen es, como es lógico, pues asimilar gran parte de la cultura bizantina o romana incluso, que van asimilando, que van en los terrenos conquistados. Esta es una botella de vidrio soplado, también de una transición romano-islámica del Metropolitan Museum de Nueva York. Y entonces, como se ve, no es que tengan un gran desarrollo propio, sino más bien asimilación de las culturas conquistadas. Esta diapositiva es una tontería, pero no me resisto a ponerla. Hay un libro muy famoso, una novela muy famosa, la novela El Ocho de Catherine Neville, que habla de un famoso tablero de ajedrez, el tablero de Carlomagno, que supuestamente pueden leer la descripción, diamantes, zafiros, esmeraldas y cuantas cosas más. Es mentira. Todo lo que dice esa novela es mentira. Es como el Santo Grial, que de tantas novelas ha dado lugar a tantas novelas, o bueno, otras novelas. No, eso no es cierto. Pero, indagando por Internet, y les invito a que lo hagan, porque es muy divertido, pueden encontrar muchas cosas. Por ejemplo, este ajedrez de Carlomagno, que es un relicario, está en Roncesvalles y tiene una historia muy curiosa, que no voy a contar ahora, pero que tiene relación con lo que estamos hablando. Le llaman el tablero de Carlomagno. Otra curiosidad es que en arcos muy antiguos, románicos o incluso prerrománicos, figuran tableros de ajedrez. También por aquí se desarrolla, no me voy a enrollar demasiado con esto. Otra curiosidad es que efectivamente existen imágenes de marfil con elefantes, que es lo que se narra en el libro El Ocho de Catherine Neville, como especialidades de estas artes islámicas que supuestamente el califa de Bagdad había regalado a Carlomagno y que tenía propiedades mágicas. En fin, no, me parece que se sale un poco de contexto, pero no quiero dejar de citarlo porque se relaciona con lo que estamos hablando y es curioso. Bueno, hablando de los califas omeyas, necesario es hablar del califato de Córdoba, claro. No hay que decir que este es el mihrab y esta es la mezquita de Córdoba, el mihrab de la misma mezquita. Conocen ustedes que el califato de Córdoba llegó hasta prácticamente las Cantábricas y que en el año 1000 aproximadamente pues ya gran parte del Reino de León se había extendido hasta conquistar una parte importante de la meseta norte, ¿no? Y en el califato omeya sí se encuentran ya muchos objetos de arte islámico muy representativos. Por ejemplo, esta pulsera de plata, una arracada de oro que se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba y sobre todo dos cosas muy importantes: objetos de marfil, esta es una caja de marfil teñida de negro, pero es marfil, y objetos de bronce fundido, con unas exquisitas tallas, ¿no? En particular, quisiera hacer énfasis en lo que se llama la eboraria califal, la eboraria, o arte de tallar el marfil, y pongo como ejemplo simplemente unas pocas de las muchísimas cajitas, botes, píxides, arquetas que se encuentran en España, en todas partes de España, porque había un gran intercambio de arquetas de marfil talladas entre
tanto entre los pueblos que poblaban el norte, pueblos musulmanes, claro, que poblaban el norte de África, con los califas, con el imperio califal español, y entre el imperio califal y los reinos cristianos. De manera que muchas de estas arquetas, como pueden ver, se encuentran y pasaron posteriormente a reinos cristianos, a Zamora, algunas están en el Louvre, esta es la de Leire y la de Fitero. Una observación, como saben, en el arte musulmán está prohibida la representación, o al menos se entiende que está prohibida la representación de animales y de figuras humanas. Sin embargo, pueden ver que es muy frecuente la representación de animales en estas arquetas y cajas de boraria, o sea, de marfil. Y lo volveremos a ver, y con mucha más profusión, en algunas culturas posteriores. No todas las culturas musulmanas son respetuosas con esta ordenanza, con este mandato del Corán de no representar figuras humanas. Bueno, posteriormente a los califatos de los omeyas, tanto al este en Bagdad como al oeste en Córdoba, se desarrolla el califato de los abasíes. En el año 750 los abasíes asesinan al califa de Bagdad, Omeya, y se hacen con el poder. En España todavía estamos en tiempo de los emires, es decir, los califas son posteriores a la instalación del califato abasí, primero en Bagdad, pero luego se cambian de sede, primero van a Kufa y luego, estaban en Damasco y primero van a Kufa y luego cambian la capital a Bagdad. Los califas estaban en Damasco y luego cambian la capital a Bagdad. A partir del siglo X ya hay un periodo de decadencia y posteriormente, muy posteriormente, en el siglo XIII, entre el siglo XIII y siglo XVI, se establece un califato mameluco abasí también en el Cairo. El más famoso de los califas abasíes es Harún al-Rashid, famoso porque es el califa de las 1001 noches, y efectivamente en esa época ya hay un gran desarrollo de la joyería, de las gemas, de las artes suntuarias, y hay, bueno, este es un cuadro romántico en el cual el califa Harún al-Rashid recibe al embajador de Carlomagno, ¿no? Y ya en el año 1258 el califato de los abasíes desaparece porque Bagdad es tomado por los mongoles, por las hordas de los mongoles de Asia Central. Aquí hay algunos ejemplos de arte abasí. Igual que en los casos anteriores, no se trata tanto de objetos para uso personal, sino más bien de artes suntuarias decorativas, como cuencos de vidrio, vasos de vidrio, de nuevo vasos de marfil con pájaros y con figuras animales, etcétera. Es decir, se trata de artes muy depuradas, pero sobre todo suntuarias, es decir, no de uso personal. Hay que hacer una parada, creo, interesante para hablar del califato. Hay infinitos califatos, hay muchísimos. Yo simplemente cito algunos que me parecen más importantes políticamente o sobre todo desde el punto de vista gemológico, ¿no? El califato fatimí de Ifriquilla y el Cairo, que se establece entre el año 909 y 1171, es interesante. Ifriquilla estaba en la región que corresponde a Túnez, más o menos ahora. Al principio se extendió por el norte de África y llegó a conquistar Egipto y toda esta zona, y tuvo relaciones con otros califatos que había en la parte de Siria, pero en aquel momento los califatos eran fundamentalmente suníes, y el califato de Fatimí de Ifriquilla era chií, y esto le da una nota de personalidad muy destacada. Además, desde el punto de vista, no desde el punto de vista político, sino artístico, desarrollan una gran cantidad y muy personal o muy particular de gemas o de tratamiento de gemas debido a un hecho que inmediatamente van a ver. Lo que desarrollan los fatimíes es una industria muy depurada de talla de cuarzo. El cuarzo procedía de Madagascar y entonces los fatimíes tenían la facilidad de que por medio de los habitantes de África Oriental tenían acceso al cuarzo de Madagascar. Y ahora les pondré algunos ejemplos de las famosas jarras fatimíes, de los que vuelvo a pedir disculpas, algunos de los presentes saben 1000 veces más que yo, pero que a mí me resultaron espectaculares, como ahora verán. Aquí hay un objeto hecho con cuarzo y luego había otros objetos, efectivamente, de oro y esmaltes, con escrituras cúficas, etcétera. Pero lo más interesante de esta cultura, o de este califato fatimí, son las jarras de cristal de roca, increíbles en su talla, bellísimas, de las cuales
quedan pocas, porque cuando los mamelucos conquistan el Cairo, según dice la leyenda, las destruyen todas, o casi todas. Concretamente, parece ser que hay 7 en el mundo, que son las 7 magníficas, que son 7 obras maestras, que ahora algunas de ellas las pueden ver aquí, como esta que está en el Museo Victoria y Alberto, o como esta que está, no, esta no está en el Museo de Lérida, esta está en el Museo del Louvre. Además de las jarras, los fatimíes tallan muchos otros objetos en cuarzo, fundamentalmente piezas de ajedrez. De nuevo vuelve a aparecer el ajedrez, pequeñas piezas de ajedrez talladas en cristal de roca, que esas sí pasan algunas a los reinos cristianos españoles por medio de los bereberes, y entonces se encuentra, por ejemplo, en el Museo de Lérida hay una colección de piezas de ajedrez, también en el British, por supuesto, y en otros muchos museos. Pero es muy destacable la importancia del cuarzo, de la talla de cuarzo, de cristal de roca en la cultura fatimí. Estas son las 7 magníficas, las 7 grandes jarras que se conservan completas del arte fatimí, que están en París, algunas están en el Palacio Pitti de Florencia, en el Victoria y Alberto de Londres, en fin, los mejores museos del mundo. Y esta es una frase que no voy a leer, pero que es una frase antigua que ilustra cómo Alá en su perfección puede asimilarse a la limpieza y a la pureza del cuarzo. Damos otro salto y vamos hasta el siglo XIV, finales ya del Imperio Fatimí, ya se ha acabado el Imperio Fatimí, y entonces hay un gran imperio, del cual no voy a hablar, que es el Imperio Mongol, que no mogol. El Imperio Mongol, que nace con Gengis Khan en el centro de Asia, como ustedes saben, que se extiende rápidamente, que no dura más de 200 años, pero que en 200 años llega a conquistar Asia, un terreno inmenso. China entera, a este periodo pertenece Kublai Khan, que es el gran gobernador de la China en la época en que Marco Polo, como habrán leído el libro de las maravillas, cuando Marco Polo accede al gobierno en China. Kublai Khan es uno de los sucesores de Gengis Khan, y otro de los sucesores de Gengis Khan posterior al imperio mongol es Tamerlán. Tamerlán era hijo de Taragai, que era el emir de Transoxiana, era musulmán, pero el imperio que él crea, sucesor del imperio mongol, era un imperio basado en la guerra, en la conquista, y era un imperio que no era exclusivamente ni mucho menos musulmán, sino que estaba formado por turcos, mongoles, cristianos, zoroastristas y de todo. Tiene un gran periodo de expansión, conquista Bagdad y Damasco, combate a los turcos, toma preso al sultán, establece la capital en Samarcanda. Esta es la tumba de Tamerlán, en 2 vistas de la tumba de Tamerlán en Samarcanda, un edificio debe ser impresionante, yo no he tenido la suerte de verlo más que en fotos, pero la apariencia es impresionante. No se distingue este imperio por el uso de las gemas, pero cuando arrasa Delhi ya conquista un tesoro importantísimo de unas 25.000 gemas, entre las cuales veremos ahora alguna. Esta es la espinela, que no es un rubí, es el rubí Timur, así llamado por Tamerlán, que tiene 352 quilates. No se pone en circulación en la época de Tamerlán, sino antes. Es conquistado por Tamerlán en la conquista de Delhi, en 1398, pasa a sus hijos y nietos, bueno, y aquí está su historia. Luego pasa a Persia, lo regala Jahangir, que era el gran emperador mogol, que no mongol, es decir, de la India, mogol, en 1612. Las grabaciones en árabe que tiene son de esa época, de la época mogol. Luego pasa a Persia, cuando es saqueado Delhi por Nadir Shah en 1739. Luego en 1748 Nadir Shah es asesinado. La gran espinela, el gran rubí Timur, vuelve a pasar a la India, y luego ya cuando acaba el gobierno de la India, cuando pasa a dominio inglés en 1849, pues la piedra se va a la corona británica. Forma parte de la corona británica, lo tiene la reina Victoria, y luego no sé por qué extraños caminos, pero resulta que llega en 1853 a dominios, llamémosle, privados. Creo que es ahora mismo de dominio privado, no estoy seguro, pero se lo aseguro que no lo he podido comprobar. Está montado, como ven, con otras 2 espinelas en un montaje movible, y es una gema espectacular.
Bueno, luego hablamos un poquito del imperio del Gran Mogol, que es la cúspide de todas las gemas de Oriente. Esto es la gran fantasía de todos los que hablan de las gemas de Oriente. El imperio mogol, o del Gran Mogol, se extiende desde el siglo XVI al XIX, como pueden ver, 1526 a 1857, cuando ya entran los ingleses, y es un poderoso estado turco-islámico que empieza en la parte norte del subcontinente indio, se va extendiendo y llega a ocupar gran parte de la India e incluso extenderse hacia Pakistán, hacia el oeste. Tiene una serie de canes o digamos, soberanos o emperadores que descienden por línea materna de Tamerlán. El punto álgido en cuanto a gobierno y en cuanto a poderío y en cuanto también a uso de gemas se consigue en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII con Jahangir, Shah Jahan y Aurangzeb. Hace unos pocos meses hubo una conferencia de una persona aquí presente muy bonita, que no tuve ocasión de ver en persona, pero que luego la he visto en YouTube y es excelente la conferencia. Entonces no puedo ni debo extenderme en hablar de Shah Jahan, que es el constructor del Taj Mahal, las inmensas riquezas que tiene el Taj Mahal, pero recomiendo a todos, el que no la haya visto, que en YouTube vea la conferencia que dio Lourdes, porque es fantástica y explica con todo lujo de detalle las gemas del Imperio Mogol. Yo pasaré mucho más superficialmente, ¿no? Pero bien, como quiera que sea, lo que yo quería destacar es por qué el Imperio Mogol tiene esta gran exuberancia gemológica y artística. ¿A qué se debe? Bueno, pues a mi juicio, por varios motivos. Por primera vez se vence el Hindu Kush, la cordillera del Hindu Kush, que es tremendamente altísima y dificilísima de pasar, y el paso de Khyber, con lo cual el Imperio Mogol se extiende hacia el oeste conquistando terrenos pues que correspondían a Persia, ¿no? Corresponderían hoy a Persia. Se apreciaban mucho las gemas, se grababan, se establece mayoritariamente en la India, donde es una cuna milenaria de gemas, donde hay una enorme cantidad y variedad de gemas. Los yacimientos de gemas de la India, ahora hablaremos un poco más, son inagotables y muy variados, tiene muchísimas influencias culturales persas, asánidas, tiene una gran plenitud económica, es un estado absoluto, los reyes tenían poder absoluto para gobernar sus territorios y comprar todas las gemas que quisieran y no se cortaban nada, favorece la presencia de filósofos, artistas, es muy liberal, ahora verán alguna foto que tal vez o alguna imagen que tal vez les sorprenda, no se somete rígidamente a las exigencias del Corán y coincide además con la aportación de las esmeraldas colombianas a España en la época de Carlos V. Y entonces todas las esmeraldas, que son muchísimas, que se encuentran en los tesoros del Imperio Mogol son esmeraldas colombianas traídas por los españoles y que pasan por España y hacia los Austrias, hacia Viena y por otros caminos hacia los imperios orientales, ¿no? ¿De dónde proceden las gemas del Gran Mogol? Bueno, pues los diamantes de Golconda, que es una zona que está o varias zonas, mejor dicho, que están en la India meridional, unas en el oriente y otras en occidente. Ahora pondré un mapa más detallado. Los fabulosos yacimientos de Golconda, todos estos diamantes, hoy están agotados, pero entonces son los que dan lugar a las maravillosas gemas y fabulosas gemas. Los rubíes y los zafiros al principio de la isla de Ceilán o Sri Lanka, pero a partir de 1597 se descubren los yacimientos de Mogok en Burma, en Birmania, actualmente Myanmar, muchas gracias, eso es que nunca me acuerdo el nombre, Myanmar, y entonces, bueno, pues ya se empiezan a obtener gemas de Myanmar. Las espinelas de Badakhshan, aquí hay un mapa de Badakhshan, es un estado remotísimo que está en el nordeste de Afganistán, y en este estado remoto, donde todavía se siguen sacando espinelas, aunque ahora es prácticamente imposible llegar hasta allí, pues es de donde salen gran parte de las espinelas del Imperio Mogol. Las perlas del Golfo Pérsico, fundamentalmente de este golfo de aquí, el que hay entre Ceilán y el sur de la India. Aquí se citan algunos nombres. Y las esmeraldas, fundamentalmente de Colombia. Citemos o pasemos revista rápida a algunas de las gemas más características o espectaculares o más conocidas, ¿no?
Bueno, aquí se ven algunas de las esmeraldas, la esmeralda mogul, o mogol, de 217 quilates, de Colombia, que se encuentra en el Museo de Doha, en Qatar. Hablaremos luego de este museo. Este es un sello de un mayor inglés que se lo trajo después de la conquista, se lo trajo a Inglaterra. Esta es una joya montada por Cartier, aprovechando la estructura, esta es otra, esta es el Taj Mahal, aprovechando la estructura hexagonal de las esmeraldas para sacar el mayor rendimiento posible. Muy habitual en todas las gemas hacer escrituras árabes o imágenes de flores. Y esta es una diadema de Christie's de mediados del siglo XVIII con 78 esmeraldas colombianas. Luego hablaremos de qué destino han sufrido algunas de estas piezas. La esmeralda mogul, por ejemplo, la tienen, este es Shah Jahan. Bueno, pues es una de las mayores conocidas, de 200 y pico quilates, talla rectangular, tiene la fecha escrita, por lo tanto se puede identificar, es colombiana, tiene una inscripción chií, aunque Aurangzeb era suní, está grabada en el anverso y en el reverso, con invocaciones a Alá y con flores. Fue vendida por Christie's en 2001 en 1,5 millones de libras y hoy está en el Museo de Qatar, en el Museo de Doha en Qatar, en los Emiratos, en la península arábiga. Ahí hay algunas de las gemas más valiosas del mundo islámico están en Qatar. Esta es otra de las esmeraldas famosas, la esmeralda Taj Mahal, que pueden ver que tiene esta estructura hexagonal, formó parte de la exposición de París y luego pasó al Smithsonian y actualmente está en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Bien, espinelas. Esta de nuevo es la espinela de 352 quilates que hemos visto antes, la de Tamerlán, pero vean que hay una gran cantidad de espinelas adornando objetos personales, broches, espadas o puñales, anillos para disparar con arco, etc. Perlas, pues innumerables perlas, algunas barrocas, otras con jade, también traían jade de China, calcedonias del Valle del Indo, es decir, es que tenían suministro de todas las mejores gemas del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero destacar el colgante del emperador Akbar, que es uno de los primeros de la dinastía, que es una gran perla barroca de 4 centímetros de diámetro. Está fechada en una de las hojitas de oro, 982 de la Égira, y por lo tanto sabemos exactamente de qué época es. Puede ser de Venezuela, que ya en aquel momento se empezaban a traer algunas perlas de Venezuela, pero más probablemente del Golfo Pérsico o el Mar Rojo. También ahora mismo está en el Museo de Arte Islámico de Doha y ha sido expuesta en todo el mundo en muchas ocasiones. Diamantes, pues qué decir de los diamantes. Los diamantes famosísimos del Gran Mogol, como digo, proceden de las 3 grandes zonas de los 3 grupos de Golconda, del río Godavari, y entre ellos pues hay que citar algunos muy famosos: el Gran Mogol, el Koh-i-Noor, el Orlov, el Darya-i-Noor, que vamos a hablar un poquito más de detalle. He traído algunos diamantes de estos para que los puedan ver, por supuesto son los verdaderos, no tienen que dudarlo ni un minuto, y ahí los tienen para que los puedan ver todos, ahora cuando acabemos. Este es el Gran Mogol, ahí lo tienen también encima de la mesa, descubierto en Golconda hacia 1670, se cree, con un peso inicial de 787 quilates que un lapidario veneciano redujo rápidamente a 280 quilates y casi le cuesta la cabeza, pero vamos, no le costó la cabeza del todo, pero vamos, le perdonó la vida, pero bueno, lo dejó desnudo. Y luego ya pasa a poder de Nadir Shah, cuando conquista el persa, cuando conquista Delhi, pero luego es asesinado Nadir Shah y la piedra desapareció y no se sabe qué piedra es. Es posible que sea el Orlov, que también tienen aquí una copia del mismo, que está en el cetro de Moscú, o es posible que sea el Koh-i-Noor, aunque el Koh-i-Noor y el Orlov parece que tienen vidas paralelas, o sea que se les puede seguir la vida hacia atrás, hacia una época más remota. Y este es otro gran diamante del que hablaremos ahora, el Darya-i-Noor, de color rosa, que está en el Banco Central de Irán. Aquí está el Orlov, es uno de los grandes diamantes del mundo, está en el cetro de la corona rusa, en el Kremlin de Moscú,
Probablemente por su tipo de talla es el diamante que procede, con más probabilidad, que procede del Gran Mogol. Tenía una talla original en rosa, parece ser, si es que, en fin, hay muchas dudas sobre su origen inicial, pero podría ser el Gran Mogol. Por otro lado, hay un mito que lo sitúa mucho antes del descubrimiento del Gran Mogol como una deidad hindú en el sur de la India. Es robado por un desertor francés, vendido a un comerciante de Madrás. Fue parte del tesoro de un conde ruso, el conde Orlov, que fue amante de la emperatriz Catalina. Cuando la emperatriz Catalina lo abandona, el conde Orlov le regala el diamante para volver a ganarse su amor. La emperatriz Catalina se queda con el diamante, pero no con el Orlov. O sea, se queda con el diamante, pero al conde Orlov le da pasaporte. Pero en fin, así es la vida. Y entonces no recuperó su amor. Con esto se construye, Catalina construye el cetro imperial en 1784 y, como digo, pues cabe la posibilidad de que sea un retallado del Gran Mogol. Este es el Kohinoor, conocidísimo de todos. Debo decir, no me resisto a decirlo, que hace 2 días en un congreso que ha habido en Valencia, algunos de los que aquí estaban conmigo, hemos oído una conferencia, para mi gusto, excelente, del director de la colección de gemas del Museo Británico sobre el Kohinoor, explicando cristalográficamente cómo son las formas de talla y por qué se talló así. Yo quedé encantado con la conferencia. Bueno, pues este es el Kohinoor que está en una de las coronas del Imperio Británico, en la corona de la Reina Madre. En la corona de la Reina Madre parece que su historia está llena de leyendas, de mala suerte, solo Dios o una mujer pueden llevarlo. Actualmente está en el tesoro de la corona británica y se puede ver en la Torre de Londres. Este es el otro diamante maravilloso, el Darya Inor, que es un diamante rosa de 182 quilates, que, bueno, pues igual que los anteriores, este fue fue saqueado por los persas con la toma de Delhi, llevado a Teherán, y se encuentra en Teherán, es decir, se encuentra en el tesoro, en el Banco Central de Irán, en Teherán. Seguramente de esta misma piedra es este otro diamante rosa, el Nurulain, que lo llevaba la emperatriz Faradiva el día de su boda en el centro de la corona. Es un diamante más pequeño, 60 quilates, pero de unas características muy similares en color y en otras características internas, con lo cual casi se puede afirmar que formaron parte de una misma piedra. Y por último, para hablar del Imperio Mogol hay que hablar del trono del pavo real, mandado construir por Jahangir, o sea, Shah Jahan, y que quería que fuera el trono más lujoso del mundo. Tampoco se conserva hasta la fecha, hay muchas descripciones de él, con el número de piedras que contenía, 108 rubíes, 116 esmeraldas, tal. También fue llevado a Persia, se quedó en Persia, pero después de la muerte de Nadir Shah fue destruido. Y probablemente muchas de las gemas de los tronos persas, que ahora veremos alguna foto, proceden del trono del pavo real. Aquí hay varias imágenes y se ve que estaba completamente lleno de perlas, de gemas por todos los lados. Aquí hay una descripción del gran viajero Jean-Baptiste Tavernier, viajero francés, que en 1665 lo vio y lo describe. No lo voy a leer, pero es una descripción ampulosa y exuberante. Las formas de representarlo, como ven, son muy diversas. A veces el dosel es plano, a veces parece que tenía unos pavos reales, uno o varios, en la parte superior, hechos con gemas. En fin, era un despliegue enorme de gemas y joyas. Por último, o casi último, quisiera hablar 2 minutos del Imperio Otomano, que es el tercero. Hay 3 grandes imperios, el Safaví, el Mogol y el Otomano, coincidentes parcialmente en el tiempo. El Imperio Otomano, que se desarrolla, como saben, en Turquía, es un imperio muy largo, que empieza en 1290 y llega hasta 1914, es decir, más de 600 años, que tiene en su historia algunos de los episodios más importantes de la historia de la humanidad, como la caída de Constantinopla, y que tiene una historia enormemente convulsa, enormemente variada, llena de guerras internas, llena de guerras externas, en fin,
que no es el momento de detallar, ni mucho menos, pero en las épocas de mayor auge también, igual que sucede con el Imperio mogol, tiene una enorme afición por las gemas y por la ostentación. Y entonces, como ejemplo, la muy conocida daga de Topkapi, que es una de las probablemente joyas más conocidas del mundo, en el Palacio de Topkapi de Estambul. Aquí tienen su historia, fue encargada por el sultán Mahmud I como regalo para el Shah Nadir, después de un tratado de paz que hicieron, y se la envió, le había enviado el Nadir Shah al sultán un trono, el sultán Mahmud I le devuelve como regalo la daga, pero como al Shah Nadir lo asesinan en 1847 y la daga no llega hasta allí, pues vuelve a su sitio. Y esa es la razón por la cual la famosa daga se encuentra en Topkapi. Si no, estaría junto con otras gemas que hemos visto en el tesoro de Teherán en estos momentos, ¿no? Bueno. Y otra famosísima gema que también los que hayan estado en Estambul habrán visto en Topkapi es el diamante del cucharero, el Spoon Maker Diamond, como dicen en inglés, que es un diamante impresionante, probablemente 84 quilatos, uno de los más grandes del mundo, no sé si es el tercero, pero vamos, que tiene una historia pintoresca, también basada en la leyenda. Lo compró un cucharero, lo compró un señor muy pobre, lo vendió por 3 cucharas porque no sabía lo que valía, y rápidamente, cuando se dieron cuenta del valor, pues el gran visir, el visir corrió al bazar, lo compró, pasó a Francia. Parece que la madre de Napoleón, que era poseedora de este diamante, lo vendió para salvar a su hijo del exilio en la isla de Elba, y luego, pues, en fin, se fue comprado por un tal Tependeli Ali Pachá, lo regaló al sultán y está en el tesoro del Palacio Topkapi de Estambul. Y ya hablar unas palabras de las gemas en la actualidad, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX y XXI. Bueno, yo diría que en la actualidad, o si hablamos del mundo contemporáneo, sería a partir de la Primera Guerra Mundial, donde el mundo islámico sufre unas transformaciones totales. El Imperio Otomano desaparece en la Primera Guerra Mundial, se convierte en la República ahora Islámica de Turquía y queda muy reducida. Los reinos antiguos de Oriente Medio y el norte de África son repartidos por el imperialismo occidental. Francia se queda con las regiones en azul, Inglaterra con las regiones en amarillo, etcétera. Algunas permanecen con su independencia, Turquía como Estado independiente, una república hasta nuestros días. Irán también, aunque es un Estado vinculado con Estados Unidos, como veremos, y por lo tanto aquí figura la fecha de 1979, que es la fecha en que el Shah Reza Pahlavi es destronado, y la Arabia Saudí, que queda como reino independiente hasta nuestros días. Pero existen una cantidad de factores sociopolíticos que que trastornan profundamente todo el mundo islámico, ¿no? Y entonces eso pues tiene una gran importancia en el desarrollo de las gemas hasta nuestros días. Hay una gran ostentación, vean al Shah Reza Pahlavi en un trono que no es el trono del pavo real, pero que seguramente muchas de las gemas que tiene proceden del trono del pavo real, con toda seguridad. Vean la ostentación de riqueza, la corona de la que ahora hablaremos, y los marajás de la India, bajo tutela británica, cómo desarrollan enormes cantidades de gemas y joyas. Hay una gran ostentación personal. Y como curiosidad, aquí tienen a la actriz Elizabeth Taylor, que como todo el mundo sabe, o como muchos saben, y yo no lo sabía hasta que me enteré hace poco, parece que Richard Burton le regaló un famoso diamante que debe ser este. No sé más, pero vamos, que es uno de los diamantes también muy, muy famosos, por hacer una alusión a la ostentación de la riqueza en el mundo moderno. Aquí tienen las coronas del Imperio Persa. Vean la coronación de Faradiva, con esta corona, que es la que le está poniendo el Shah. Esta corona es esta, que es una de las coronas del Imperio Persa, toda llena de perlas, esmeraldas y todo lo demás. Y esta es la corona Kiani, la corona Khan, y 2 coronas de la emperatriz Faradiva, como ejemplo de la ostentación en el siglo XX, ya en el siglo XX, de las gemas islámicas. Vean la extensión que tiene el mundo islámico en la actualidad y vean que es inmenso, es decir, que llega desde Indonesia hasta casi el sur de África,
Es verdad que hay países que son puramente islámicos, mientras que otros tienen un porcentaje de población islámica mucho más reducido, pero no obstante, la influencia islámica es enorme. Y en este otro mapa pueden verse la distribución de los chiitas y de los sunitas. El mundo sunita es mucho más extenso que el mundo chiita, pero el mundo chiita tiene Irán. Irán es una potencia, como todos ustedes saben, extraordinaria en el mundo islámico. De manera que la vieja guerra entre los sunitas y los chiitas, que se inicia poco después de la muerte de Mahoma, pues sigue hasta nuestros días. Bien, ¿dónde están hoy las fabulosas gemas de los imperios islámicos? Bueno, pues en algunos museos nacionales de países vinculados con el Islam, singularmente 3, en el Museo Nacional de Teherán, donde han visto que hay algunas de las gemas más importantes a las que hemos pasado revista, en el Museo Topkapi de Estambul, en el Museo de Arte Islámico de Doha, en Qatar, como 3 elementos, digamos, lugares importantísimos. Muchas de ellas, a base de, sea por el dominio británico de la India, que se trajeron enorme cantidad de gemas, entre otras el Kohinoor, en fin, y todas las demás, o también por el reparto al que acabo de aludir de los reinos musulmanes, o de los territorios musulmanes a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y antes, en el siglo XIX, en la época de los imperialismos europeos, muchas están en colecciones o en museos del Reino Unido, fundamentalmente el Reino Unido, de Rusia y de Francia, y de otros países, pero fundamentalmente de estos 3. También en algún museo muy importante de Estados Unidos, como el Metropolitan de Nueva York, en manos de coleccionistas privados musulmanes, y ahora pondré un ejemplo, y también en coleccionistas de otros países que de forma anónima están comprando en las subastas de Christie's, de Sotheby's y de todos los grandes casas de subastas del mundo, gemas de todas las épocas islámicas. Un ejemplo. Este señor Sheikh Al-Thani, en 1209, este es el primo del emir de Qatar, que es este joven de aquí. El primo del emir de Qatar visitó una exposición que habían en el Museo Victoria y Alberto de Londres, famosa. El Museo Victoria y Alberto hace exposiciones de todo, pero vamos, de arte islámico también, y con la ayuda de Amin Jaffer, director de arte islámico de Christie's, formó una colección de 267 objetos de arte islámico indio o inspirados en el arte islámico, algunos de los cuales pueden ver aquí, entre otros el famoso diamante Agra rosa de 32 quilates y pico. Es decir, este señor, que es inmensamente rico, billionaire, como decían el otro día en las conferencias, billionaire, que es millonario en dólares, pues es una de las personas que tienen una gran cantidad, una enorme colección de gemas. Pero hay otros mundos islámicos o periféricos del mundo islámico. Por ejemplo, el estado de Benín. El estado de Benín, antiguo Dahomey, es un pequeño estado y muy desdichado, por cierto, que tiene 110.000 kilómetros cuadrados de superficie y unos 9 millones de habitantes. Observen que en el año 1600 tenía 5 millones. Por el tráfico de esclavos, en el año 1800 había bajado a 1 millón. Siguió subiendo otra vez, se recuperó hasta 1850, 2 millones. Pero volvió a bajar a medio millón por las guerras que establecieron Inglaterra y Francia para conquistar el territorio. Y ahora, desde esta época, ya parece que ya no ha habido más guerras, va subiendo enormemente la población, tiene 9 millones de habitantes y se prevé que tenga 22 millones. No es un estado islámico, es un estado que está en la periferia de los estados islámicos, si recuerdan el mapa anterior, pero tiene tal vez 25% de la población islámica. ¿Y qué tiene que ver este desdichado reino pequeño de África con las gemas? Pues sí, la gema nacional es el coral, y desde la Edad Media se explota el coral en el estado de Benín y en Nigeria, que también está al lado. Y entonces aquí pueden ver el contraste entre un líder de tribu, estas son del siglo XX, un líder de tribu o una reina ataviada con corales, y cómo el mundo occidental hace uso de las gemas de una manera, en fin, que podríamos calificar de abusiva, ¿no?, de las gemas de este pequeño estado. Y la última imagen que les quería poner es esta. Esta se refiere a otro estado que tampoco es musulmán del todo, es Kenia. Kenia tiene un 50% de la población musulmana, está en la periferia de los estados musulmanes, y esta foto, que reconocerán porque salió en los periódicos hace unos cuantos días, ilustra una cosa relacionada con las gemas. El marfil no vale nada. Kenia quema los colmillos de 8.000 elefantes.
es decir, una riqueza natural del país que podría ser explotada con racionalidad, es explotada abusivamente por países, que no es Kenia quien obtiene los beneficios de este marfil, sino otros estados occidentales u orientales, porque también hay China y Japón que están muy interesados en el comercio del marfil. Y las gemas, en lugar de ser objetos de arte, esta es una reflexión, si se quiere, filosófica, y con esto quiero acabar, ¿no? En lugar de ser objetos de arte, como lo han sido en el pasado, son también, y desgraciadamente, objetos de dominio, de guerra, de saqueo, de maltrato, ¿no? En fin, por terminar, esto se ha cargado aquí y ya, ¿vale? A ver, un momento. Ahí. Conclusión. Y con esto termino casi en hora, porque me han dicho que tenía que terminar a las 8:15. Conclusión. Hay una conclusión, ustedes lo van a juzgar. Volvamos al principio. Las gemas son hilos conductores de la historia. Segunda idea, que también expresé, es inadecuado y tal vez una tarea imposible hablar de las gemas en el Islam. Ha habido muchos reinos muy distintos, imperios, califatos, emiratos, sultanatos, etc. Las gemas no son objeto de culto en la pura ortodoxia islámica, más bien son metáforas de cualidades superiores. Esto también lo he enunciado. No obstante, los materiales gemológicos han servido también para crear una cultura milenaria, variada y riquísima. Al principio las gemas se utilizan con fines ornamentales entre los ortodoxos, los omeyas, los abasíes, hasta Tamerlán, más o menos. A partir del siglo XVI, las gemas tienen un valor creciente como símbolos de poder, fundamentalmente en los tres imperios, el mogol en la India, el safávida en Persia y el otomano en Turquía. En particular, hay que destacar la enorme riqueza del imperio mogol debido a las causas ya citadas. Y en la actualidad, pues el mundo islámico, que está pasando unos momentos dramáticos de sufrimiento, de guerras y de dolor y de decisiones y de transformaciones internas, pues la globalización, el Daesh y muy diversas culturas, a mí por lo menos yo no me siento capaz de hacer una perspectiva global del papel de las gemas. Creo que hablar de las gemas en el mundo islámico de hoy es muy atrevido, yo desde luego no me atrevo, e incluso me atrevería a decir que es inapropiado, porque el mundo islámico, como todos ustedes saben, tiene unos problemas terribles, políticos, sociales, humanos, y las gemas, que son interesantes, importantes, como he tratado de demostrar a lo largo de mi exposición, no dejan de ser objetos suntuarios. No están los tiempos para hablar de gemas en el mundo islámico de hoy. Y con esto, pues yo quería agradecer su atención y acabar con una frase de un fulano que no es sospechoso de no ser islámico, como pueden ver, porque es el profeta Mahoma. Y decía, la verdadera riqueza del hombre es el bien que hace en este mundo. Me llamó la atención porque habla de riqueza y es de Mahoma. Y entonces parece contradecir todo lo que he estado diciendo, pero no es así. La riqueza está, desde luego, yo opino igual que Mahoma, en el bien que se hace en este mundo, pero las gemas también son interesantes y merece la pena conocerlas. Nada más, muchas gracias.